Les quiero dar la más cordial bienvenida a este tercer webinar titulado Financiamiento comparado de la educación superior en Chile, con foco en la educación técnico-profesional, que es organizado junto a la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y la Universidad Diego Portales, con quien Vertebral tiene una unidad de estudios conjunta. Quiero saludar en primer lugar a rectores, vicerrectores, directivos y docentes de las instituciones de educación superior pertenecientes a Vertebral, así como también a las autoridades de casas de estudios superiores, técnico-profesionales y universitarias amigas que nos acompañan no solo de Chile, sino que también de México, Colombia y Perú. Extiendo el mismo cordial saludo a académicos, investigadores y consultores, funcionarios de diversos órganos del Estado, y por supuesto al presentador del informe que lleva el mismo nombre de nuestra actividad, José Joaquín Briones, académico de la UDP, quien también lidera nuestra unidad de estudios. Saludo también, en el mismo orden en que participarán, a los panelistas invitados para comentarlo. En primer lugar, el rector de Duoc UC, Carlos Díaz, el rector de la Universidad, Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, el rector de Plasex y secretario vertebral, Gonzalo Tomarelli, y el ex ministro de Hacienda y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés. Contamos con un panel de lujo que reúne experiencias de altísimo nivel tanto en gestión e implementación de políticas públicas, como en el trabajo académico y dirección de instituciones de educación superior. Nuevamente, les agradezco por acoger la invitación que les formulamos desde Vertebral y permitirnos conformar este panel de primer nivel. También quiero saludar a miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado de Chile, autoridades de casas de estudios superiores de países de la Alianza del Pacífico, así como también a periodistas de diferentes medios de comunicación social que hoy nos acompañan. Ha sido una grata sorpresa apreciar el inusitado interés que esta actividad despertó. Finalmente, pero no menos importante, quiero saludar al director ejecutivo de nuestro Consejo de Rectores, Leopoldo Ramírez, quien va a moderar esta actividad. El propósito de esta conversación es la presentación del 10º informe de la Unidad de Estudios de Vertebral y UDP, titulado Financiamiento comparado de la educación superior en Chile, con foco en la educación superior técnico-profesional. Para quienes ya tuvimos la oportunidad de leerlo, hay muchísimos elementos que rescatar. Reúne una serie de elementos de interés para el análisis del financiamiento de la educación superior terciaria en los países de la OCDE y en Chile. Desde mi punto de vista, en primer lugar, resulta muy valioso el sesgo técnico-profesional de este estudio, ya que, como constata en la introducción, hasta el momento la mayor parte de los análisis que se han hecho se han enfocado predominantemente en la realidad universitaria. Mediante la recopilación y análisis de información de una muestra de países con experiencias relevantes, sintetiza aspectos clave desde distintas perspectivas que aportan a la hora de pensar en los desafíos de desarrollo y financiamiento de la educación superior chilena, particularmente la técnico-profesional en el caso. Por otro lado, se trata de un informe que en su diagnóstico internacional y nacional consolida y sistematiza abundante evidencia de recursos abiertos y públicos, la OCDE por supuesto, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, el propio Ministerio de Educación y, por supuesto, las leyes de presupuesto de la Nación, el Observatorio Social, la Contraloría General de la República y la Comisión Ingresa. Evidentemente, no quiero adelantar las conclusiones del estudio que va a ser presentado por José Joaquín, pero quiero plantear una pregunta detonante que casi seguro se van a hacer cargo los invitados. ¿Cómo es posible que en materia de financiamiento institucional las universidades en este momento tengan de manera nominada el 86,4% del presupuesto y el sector técnico profesional solo cuente con un 0,3% de tal presupuesto, insisto, de manera nominada? Existe una porción compartida entre ambos sistemas que alcanza el 13%. La diferencia entre este 86,4 y el 0,3 es en parte lo que nos motiva a tener estas conversaciones. Claramente esa diferencia no se explica por matrícula, ya que el sector técnico profesional hoy representa el 40% de la matrícula del sistema. Menos por las características de los alumnos, ya que tal como refleja el informe, los institutos profesionales y centros de formación técnica del país tienen una mayor proporción de los estudiantes vulnerables. La diferencia tampoco se puede explicar por la institucionalidad del sector técnico profesional, ya que hoy es idéntica a la universitaria. Compartimos, por supuesto, un ministerio, la Subsecretaría de Educación Superior, y contamos con divisiones equivalentes tanto a nivel técnico profesional como universitario. Ambas sectores de la formación terciaria estamos sujetos a una superintendencia de educación superior.
La calidad es supervisada y certificada por la misma entidad, la Comisión Nacional de Acreditación, que a contar de septiembre de este año va a contar con criterios ad hoc. Finalmente está el Consejo Nacional de Educación como ente general. Por último, tampoco esta diferencia se va a explicar por la claridad del rol que cumplen las instituciones técnico-profesionales, hoy explícito en la ley, y espero que tampoco por la percepción del impacto social que generan las instituciones que se enfocan al ámbito técnico-profesional. En materia de financiamiento para los estudiantes, la situación también es dispara. La cantidad de instrumentos, como constata el informe, y los recursos asignados mantienen diferencias casi inexplicables. Tal vez el mejor ejemplo es comparar la beca Bicentenario con la beca Nuevo Milenio. Dicho todo lo anterior, es claro que existe una discriminación que afecta gravemente a una parte significativa de la educación terciaria, la técnico-profesional, razón por la cual parte de nuestro rol como vertebral es y será visibilizar por la vía de limitar el apoyo a los estudiantes y desarrollar, y el desarrollo de las instituciones se traduce en un perjuicio para la sociedad como un todo. Tenemos claro que el sector técnico profesional tiene mucho por mejorar. El mismo informe presenta varias oportunidades de manera nítida. También reconocemos los esfuerzos focalizados por parte del Ministerio de Educación, como son el proyecto Mineduc Corfo TP 2030 y el incremento en los fondos de desarrollo institucional que se ha observado en los últimos años. El propósito de este tipo de actividades es visibilizar el largo camino que queda por delante y analizar las mejores herramientas para que el mayor esfuerzo que el país haga en la educación técnico-profesional rinda los frutos que tiene que dar. Ahora sí, quiero dejar con ustedes a José Joaquín Brunner, a quien todos ustedes ya conocen. Es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y académico del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Director de la Unidad de Estudios Vertebral y UDP. Don José Joaquín, cuentas con hasta 15 minutos para tu exposición. Por favor, adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todas las colegas y los colegas en Chile y fuera del país. Yo quisiera presentar este informe que versa sobre un tema, que no necesito decirlo, el del financiamiento de la educación superior y particularmente la educación superior técnico-profesional, que es hoy día probablemente uno de los tópicos más discutidos en el ámbito de la educación superior, tanto desde el punto de vista de las propias instituciones como de las políticas públicas. Y ese no es un fenómeno chileno, es así en toda América Latina y en el resto de las regiones del mundo. Lo interesante es que desde el punto de vista de Chile, por lo menos en una perspectiva comparada, en ciertos parámetros fundamentales nosotros partimos de cifras relativamente altas. De hecho, Chile, desde alrededor del año 2000, gasta en educación superior, y esto representa el esfuerzo nacional de financiamiento de la educación superior en su conjunto, en todos sus niveles, en todos sus aspectos, alrededor del 2% del producto. Y esto evoluciona con fluctuaciones en torno a ese 2%. El último año para el cual hay información comparada de la UNESCO y de la OECD, el gasto chileno era de 2.7% del Producto Nacional. Es decirle que esta es una cifra extraordinariamente alta. Está dentro de la OECD, es en algunos años la más alta de todos los países de la OECD, a veces está entre las 3 primeras, y si uno incluye todo el resto de los países del mundo, efectivamente, estamos en el nivel más alto de los países que gastan en relación a su producto, que como decía es lo que permite medir la magnitud del esfuerzo que se realiza. ¿Qué características especiales tiene en el caso chileno este extraordinario esfuerzo? Ciertamente el hecho de que es un financiamiento mixto que proviene de fuentes tanto estatales, públicas, como de fuentes privadas. Y lo interesante puede ser mirar cómo en este periodo del que estoy hablando, del año 2000 hasta ahora, ha variado el balance o el mix entre el componente público y el componente privado de este gasto en educación superior.
de ser alrededor de 30% público, 70% privado en los años 2000, comienzo de los 2000. El último informe estadístico de la OECD señala que la proporción es de 63% ahora público y 37% privado, lo cual obviamente han incidido distintas políticas y particularmente en el hecho de que hoy día una parte importante de nuestros alumnos esté estudiando gratuitamente con un subsidio estatal. A pesar del enorme esfuerzo que realiza el país, sin embargo, el gasto por estudiante, tanto de fuentes públicas como privadas, es relativamente menor en comparación con el resto de los países de la OECD. De hecho, en Chile alcanza al 63% de del gasto promedio de la OECD en general, y si se toma exclusivamente la educación superior técnico-profesional, en ese caso nuestro gasto respecto de nuestro gasto por estudiante alcanza alrededor del 40% del promedio de la OECD. Es decir, en este franco, en este nivel o sector de la educación técnico-profesional, efectivamente, el gasto por estudiante comparado internacionalmente es todavía inferior a lo que es en general para nuestra educación superior. Y lo otro que se puede mencionar es que cuando se mira el gasto en investigación y desarrollo destinado a las universidades y se calcula como porcentaje del gasto por estudiante a nivel internacional, el gasto chileno es extraordinariamente bajo, ¿no? Y compara muy por debajo, no alcanza ni siquiera a ser un quinto o una sexta parte de lo que gasta por estudiante en investigación el promedio de los países de la OECD. Ahora, si consideramos más separadamente el gasto en el ciclo, digamos, en las carreras de ciclo corto, lo que se llama el nivel 5 de la clasificación internacional de estudio, lo que uno aprecia es que el gasto por estudiante representa una cifra, como ya decía, relativamente inferior a la que se esperaría respecto del promedio de los países de la OECD. Chile gasta una cierta proporción mayor en los niveles superiores, en carreras largas, en carreras universitarias, ya lo decía el presidente de Vertebral, y sin embargo en el nivel de las carreras técnico-profesionales el gasto es claramente inferior. Y eso significa que todo el esfuerzo que el país hace está repartido efectivamente de manera desigual, como espero mostrar más adelante en la presentación de este mismo informe. Ahora, sobre otro tema de gran importancia al cual se refiere en nuestro informe, es la eficiencia del gasto, que tiene un medidor que es cuánta de la gente que accede a la educación superior efectivamente concluye sus estudios. En Chile, en general, quienes terminan sus estudios en la educación superior técnico-profesional, en el tiempo que se espera, la OECD lo define como 3 años para las carreras de ciclo corto, o máximo de 3 años, es de 23% de conclusión de estudios oportunos, y si se aumenta la ventana en 3 años, como hace la OECD para hacer estos estudios comparativos, aumenta casi al doble y llega al 45% de los que ingresaron concluyen sus estudios. En el caso de los estudios de licenciatura, de título profesional con licenciatura y de maestría, en general el rendimiento de tasa de conclusión en Chile también sigue siendo baja en comparación con los otros países, y en el promedio de los países de la OECD, por cierto, están muy por encima de nuestras cifras, a pesar de que hay países importantes de la OECD como Estados Unidos que tienen
cifras todavía inferiores a las chilenas. Y por eso, como ustedes bien saben, tienen una enorme discusión sobre este parámetro. Ahora, si miramos desde otro ángulo el financiamiento de la educación superior y de la educación superior técnico-profesional, básicamente, como ya decía, el financiamiento proviene de fuentes públicas y privadas y se destina fundamentalmente o a las instituciones propiamente de educación superior, en este caso también técnico-profesional, o bien a los estudiantes a través de distintos instrumentos como becas, créditos, subsidios de gratuidad, etc. Esa es una gran división que permite hacer un estudio para ver cómo funciona el financiamiento, que en este caso nosotros nos vamos a limitar a estudiar el financiamiento destinado a la demanda, es decir, a los estudiantes, para ver cómo esto se maneja a nivel internacional. Y ahí la OECD ha introducido ya desde hace varios años una clasificación muy interesante donde mezcla el volumen de alumnos cubiertos por apoyos de créditos, becas o gratuidad y el cobro de aranceles y el nivel de los aranceles cobrados. Y desde ese punto de vista, a Chile lo ubica y se ubica, digamos, por la cifra, en un grupo que suele llamarse de aranceles nominales altos, con alto apoyo a través de subsidios de gratuidad, becas y créditos. Esto estoy diciendo para el total de los estudiantes de la educación superior. El grupo exactamente diametralmente opuesto al nuestro es, por ejemplo, el de los países nórdicos, que son países donde no hay cobro de aranceles y sin embargo hay un alto apoyo en becas de subsistencia, de pasantías en el país, fuera del país, etcétera, que es lo que ocurre con los países como Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Son en realidad los únicos países que tienen esa combinación. Una buena parte de los países europeos tiene una combinación donde hay cobros moderados de aranceles y apoyo moderado a los estudiantes. Ahí están Italia, España, parte de los estudiantes belgas, etc. En el grupo nuestro de Chile, que ya llamaba de alto arancel nominal y de alto apoyo, están otros países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda, y queda un grupo en el que Chile estuvo varios años, donde hay altos aranceles con bajo apoyo, que hoy día ya prácticamente está terminándose porque ahí clasificaba a Chile en su momento, pero ya no está ahí, y se clasifica todavía a Japón y Corea del Sur, pero ambos países en los últimos años tienen políticas muy agresivas para apoyar y mejorar el apoyo a sus estudiantes. Bueno, dicho esto, diría que el caso de América Latina en general es muy especial, porque en realidad lo que hay en América Latina, no es el caso chileno, pero en general en América Latina, es apoyo estatal amplio y gratuidad para los estudios que están en universidades e instituciones no universitarias de carácter estatal, y un sector privado donde habitualmente los estudiantes, salvo marginalmente, no cuentan con apoyo público a través de sistemas ya sea de becas, créditos bien estructurados o de mucho menos de gratuidad. Desde ese punto de vista interesante, Chile en realidad se ha convertido en una excepción de cierta manera inesperada, porque lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir de las reformas del 2014 al 2018, es que en realidad se avanzó un paso interesante, que fue decir, la gratuidad, los créditos y las becas van a cubrir al total de los estudiantes que provengan de un mismo sector socioeconómico, es decir, jóvenes que provienen de los hogares o de la población del 60 o del 70% de población de menores recursos. Es decir, se extendió de una manera que ocurre en muy pocas partes a todo el sistema el apoyo generalizado de gratuidad
de becas y de crédito. Y eso hace que efectivamente hoy día, así como es completamente claro lo que decía Juan Pablo al inicio de esta conversación, que las instituciones de educación superior técnico profesional chilena prácticamente no cuentan con apoyo público, a pesar de que tienen un 40% de la matrícula y que crecientemente están aumentando tanto su eficiencia como su impacto en la sociedad. Sin embargo, por el lado de los créditos, becas y gratuidad, tienen una participación que empieza a ser interesante, que todavía obviamente requiere ajustarse y ponerse más al nivel de lo que es la contribución de este sector al conjunto de la sociedad, tanto en términos económicos como en términos de beneficios sociales y de movilidad social en particular. Pero, digamos así, lo que uno podría decir es que Chile ha aumentado durante este último tiempo, ha aumentado la cobertura de becas, crédito y gratuidad de una manera que en el fondo consolida el esquema mixto de financiamiento público-privado que hay en Chile. Y lo que se requiere ahora, y con esto termino, en realidad es revisar, cambiar, perfeccionar en varios aspectos este sistema que tenemos para eliminar problemas que de suyo trae la gratuidad a un conjunto de instituciones de educación superior, para ampliar el sistema de créditos contingente al ingreso y finalmente consolidarlo en una ley nacional que lleva ya más de un año, cerca de 2 años en tramitación y que no ha avanzado de modo tal de efectivamente tener una mejor combinación entre gratuidad, que es difícil imaginar que va a poder seguir aumentando en los próximos años, pero sí de un sistema de crédito que sea efectivamente tenga un componente de gran justicia al ser contingente al ingreso que los estudiantes tienen a lo largo de su trayectoria laboral. Entonces, el desafío que nos queda por delante es un desafío de construir sobre una matriz que en realidad es bastante excepcional desde el punto de vista de financiamiento y que permite al país tener una cifra de inversión en educación superior como pocos países del mundo pueden aspirar en relación a su producto nacional, para hacerlo efectivamente ahora más atingente, de mayor sensibilidad y calidad respecto a la diversidad de los tipos de alumnos que tenemos en nuestras instituciones y apoyar a su vez, en términos de su desarrollo y en una estrategia de mediano y largo plazo, también a las instituciones técnico-profesionales dentro de las políticas de apoyo institucional del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Joaquín. A continuación va a comentar este informe recién presentado don Carlos Díaz, el rector del Instituto Profesional DUOC UC. Carlos Díaz es también académico de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, rector Díaz, por favor, adelante. Estás en silencio, Carlos. Así que te tienes que desactivar. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Primero, buenos días a todas y todos. Agradecer a Juan Pablo Guzmán, a Leopoldo Ramírez, al directorio Vertebral, digamos, la invitación que me han hecho a participar de este seminario. Aprovecho de saludar a los panelistas también y destacar el trabajo realizado por José Joaquín Brunner y su equipo en esto, en términos de la estadística comparada y el análisis internacional y nacional que han realizado. Sin duda un informe muy bueno, muy interesante. Yo voy a dividir mis 10 minutos en 3 partes. Voy a referirme primero al informe, algunos alabanzas y algunos comentarios de cosas que eché de menos. Después voy a hacer algunos breves comentarios sobre lo que yo veo, por dónde debería avanzar el sector de técnico profesional para transformarse efectivamente en el actor más relevante, digamos, y dejando claro también nuestra complementariedad con el mundo universitario. Y voy a terminar con un par de minutos de una reflexión más general. Como dije respecto al informe, destaco el trabajo que han hecho la estadística comparada,
Y además el informe es, claro, uno al principio lo va leyendo y va viendo que el gasto total por estudiante, como bien decía José Joaquín, Chile está más bajo que los otros países, incluso está en la cota más abajo todavía. Después el gasto por estudiante según tipo de programa, exactamente lo mismo, digamos. Efectivamente en ciclo corto gastamos menos de la mitad y en el ciclo largo gastamos, digamos, alrededor del 60%. Entonces uno dice, bueno, pareciera que hay espacio todavía para seguir aumentando el gasto. Sin embargo, el informe después nos baja duramente la realidad cuando nos dice, cuidado, el gasto en educación terciaria como esfuerzo país efectivamente es de los más altos, siendo el más alto en la OECD, con una distribución básicamente del 1% de, digamos, de fondos públicos y 1,7% privados. Entonces, efectivamente aquí nos baja y nos dice, cuidado, estamos en la cota, uno podría decir superior, y como voy a ver después de la reflexión, se ve muy difícil poder subir esto, claramente. Hay un techo, y estamos bastante arriba como esfuerzo país. Destaca muy bien la importancia que tiene la educación técnico-profesional en Chile, y aparece especialmente destacada en perspectiva internacional comparada. Y también, evidentemente, deja muy claro lo que decía José Joaquín, y también lo planteaba Juan Pablo Guzmán, que la inversión fiscal en todo lo que es el mundo técnico-profesional es considerablemente menor que aquella que va dirigida al sector universitario. Se ha avanzado, sin duda, lo destacan los autores, pero persisten diferencias que claramente deberán procurar subsanarse en el futuro. Creo que el informe podría ser más completo, si que se hubiera hecho cargo también de analizar más la economía política del tema del financiamiento de la educación superior, considerando las cualidades y las características de quien dirige, digamos, el centro, en este caso José Joaquín. Yo creo que este informe podría haber tenido una sección y que sería muy valiosa y aportaría muchísimo referente a las discusiones que han existido, las posiciones, los argumentos, los debates que hemos tenido, en términos de si es factible o no aumentar el gasto fiscal y también en la redistribución entre lo que es este gasto entre unidades universitarias y técnicos profesionales. Porque al final, uno quiera o no, digamos, hay un problema también de redistribución dentro de lo que uno podría denominar el gasto total. Entonces creo que este estudio podría ser tremendamente aportarnos muchos si es que se refiriera a esa discusión en particular y pudiéramos sintetizar esos argumentos a favor y en contra que existen, cuáles son los puntos clave en que un sector como nosotros deberíamos trabajar en ese sentido. Después, respecto del informe también nos deja tareas muy importantes, digamos, sin duda, y en particular me refiero, digamos, a cuando habla de la eficiencia en el gasto, y nos dice, y nos enrostra, digamos, el informe, de que efectivamente en titulación oportuna y total no lo hacemos bien. Claramente estamos por debajo de los promedios de la OECD, bastante por debajo, en lo que es en términos de nominales en el ciclo corto y también en el ciclo largo, y por debajo, digamos, también cuando agregamos estos espacios de más de 3 años. Si uno mira, uno efectivamente dice, claro, en el ciclo corto el 23% es titulación oportuna y en total 46%, es decir, de cada 100 alumnos que recibimos en el mundo técnico profesional, no logramos titular ni siquiera la mitad, digamos, estamos en el 46%, lo cual parece bastante bajo, y en el ciclo largo logramos titular solamente un 54%. Y eso golpea, sin duda, y nos pone, digamos, la necesidad de trabajar mucho más en todo lo que es el éxito y progresión estudiantil, porque tenemos una deuda en ese sentido con los fondos fiscales y con la sociedad. Tenemos que mejorar y alcanzar los niveles que alcanzan promedio de la OECD, que son de ronda del 60-67%, y por qué no un poco más. Creo que también es importante que trabajemos más en temas de pertinencia, de productividad. El informe hace una aseveración, y yo también creo que sería bueno documentarla más, digamos, porque plantea que la contribución del todo el sector técnico profesional se refleja en cuanto al acceso, a la empleabilidad y a la equidad. Yo creo que eso sería bueno, que están las conclusiones, trabajarlo más y fundamentarlo más. No me pareció que en equidad fuéramos tanto mejores que son las universidades como un todo, por cuanto al final en los quintiles más bajos las universidades tienen el 60% y nosotros tenemos el 48% de los alumnos entre 18 y 24 años, para ser exacto. Tampoco me quedó claro que la empleabilidad, digamos, del sector técnico profesional sea de mucha calidad y sea muy destacada en términos de la productividad que efectivamente genera. Y lo mismo respecto del acceso, creo que esa afirmación no se encuentra bien fundamentada en el texto central. Pienso que nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando mucho más en lo que es pertinencia
de nuestras carreras, en mejorar la calidad y en avanzar en la formación disciplinar de profesores. Hay otro estudio que también hicieron ustedes sobre este tema, y efectivamente yo creo que estamos en deuda en eso. Creo que es importante que avancemos también en investigación aplicada y todo lo que es la formación de las habilidades para el siglo XXI. Siento que el sector técnico profesional, yo soy nuevo en esto, vengo llegando no hace más de 6 meses que asumí como rector de Duoc UC, y mi carrera ha sido universitaria. Entonces tengo las dos visiones en ese sentido, y creo que tenemos que ganarnos todavía una posición. Tenemos desafíos muy importantes en esa dirección que requieren transformaciones culturales en las organizaciones muy relevantes. Entonces me quedo en esto de esta eficiencia en el gasto. Termino con una reflexión, me quedan 3 minutos, así que quiero mantenerme dentro de los 10 para que Leopoldo no me tenga que cortar. Sin duda que estamos viviendo un escenario complejo. Las cifras que presenta el estudio llegan hasta el 2019, sin embargo, en 2020 estamos mirando, digamos, un escenario de disminución de matrícula, un aumento de deserción, efectivamente, una mayor morosidad. Estamos viendo esta crisis de la pandemia, la crisis económica, la crisis social también, que se nos viene encima. Entonces, evidentemente estamos en una época bastante compleja, con un panorama fiscal que se ve muy complicado. Yo pensaría, y esto soy más bien pesimista, yo creo que aquí vamos a tener que tener una posición impulsando la educación superior, pero ya tenemos un techo, como dije antes, este 2,7% que bien plantea José Joaquín. Entonces tengo esta visión más pesimista de que cuánto más podemos recursos atraer, y creo que efectivamente la posibilidad de mejorar los sistemas de endeudamiento, de préstamo a los alumnos, es efectivamente clave en ese sentido. No me cabe duda que la educación técnica profesional es una herramienta fundamental para el desarrollo de los países, así como la formación efectivamente de ciclo corto en el nivel terciario también. Plantea el informe las experiencias de Australia y el Reino Unido, como experiencias interesantes que uno podría eventualmente tratar de copiar, digamos, que son incentivos fiscales, impuestos específicos, programas de cofinanciamiento. A mí me parece que hoy día, como está la situación en Chile, es difícil pensar en que las empresas privadas y los empleadores van a poder aportar por vía de estos financiamientos. Efectivamente, hoy día estamos discutiendo una reforma de pensiones que le puede significar un incremento de 6.6%, digamos, mayor contribución. Se está discutiendo una reducción en la jornada laboral, que también puede implicar un costo enorme a las empresas, digamos. Se está permanentemente discutiendo, me gusta o no, de nuevas reformas tributarias. Entonces me hace difícil pensar en que las empresas van a poder colaborar como se hace en otros países, como se plantea efectivamente para el caso australiano y el caso del Reino Unido, digamos. Entonces, para terminar, me queda un minuto, decir que yo creo que tenemos que seguir avanzando hacia un sistema de financiamiento de los estudiantes fundado en la calidad y en la acreditación de las instituciones, tal como plantea el informe. Hay que seguir avanzando en un trato más igualitario en las universidades, y yo creo que en eso tenemos que seguir empujando como sector, digamos, y también continuar trabajando como sector en relevar la labor que hacemos, y también en evitar discriminaciones, y como dije antes, en mantener un impulso de mejora continua. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, rector Díaz. Le quedaba tiempo incluso, así que tanto mejor, pues. Me quedan 30 segundos, Leopoldo. Fui preciso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, le corresponde su turno a Harald Beyer. Él es el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue director del Centro de Estudios Públicos y exministro de Educación. Así que, rector Beyer, por favor. Buenos días, muchas gracias a Vertebral por la invitación. Indudablemente que parto felicitando el esfuerzo que ha hecho este conjunto de instituciones. Ha tenido 2 méritos, ¿no? Por una parte, dedicar varias jornadas a analizar distintos temas que son importantes no solamente para los institutos profesionales, sino para el país, y al mismo tiempo han tenido la virtud de asociarse con José Joaquín, digamos. Entonces ha crecido mucho la calidad de lo que están produciendo, y eso indudablemente permite una discusión bien interesante. Yo voy a tratar de tener una conversación con el documento que nos envió José Joaquín, que nos envió Vertebral, en torno a 4 áreas. Uno, por supuesto, me voy a mantener el sistema de financiamiento todo el tiempo, aunque a uno de repente le dan ganas de irse a informes anteriores, pero me voy a mantener en el área de financiamiento, entonces, pero voy a hacer aspectos puntuales sobre financiamiento. Un segundo tema de cobertura y equidad, que está relacionado con lo anterior, pero que
tiene sus propias particularidades, un poco la articulación de la educación técnico-profesional y algo sobre la gobernanza del sistema de educación superior, pero asociado a materias de financiamiento, digamos. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que cuando uno mira la serie larga de antecedentes, lo primero que le llama la atención es la fluctuación que ha tenido la matrícula de la educación superior técnico-profesional. En el año 90 era un 48% de los estudiantes que estaban en pregrado iban a la educación técnico-profesional, el año 2000 cayó a 30%, el año 2010 subió a 38% y el 2020 a 43%. Esto es raro, digamos. Estas fluctuaciones son raras y yo tengo la sensación de que esto obedece básicamente a los cambios en las políticas de financiamiento que sugieren de alguna manera que hay poca estabilidad, hay poca mirada general respecto, ¿no es cierto?, de cómo estructurar un sistema de financiamiento estudiantil que sea de alguna forma estable en el tiempo, que permita, por así decirlo, proyectarse a las instituciones. Y claro, cuando uno tiene estas fluctuaciones, yo creo que esto tiene poco que ver con, claro, alguien podría decir que esto es reflejo de la libertad de elección, pero yo creo que esto está muy asociado a la forma en que se han ido definiendo las políticas de financiamiento estudiantil que obedecen más a, por así decirlo, a percepciones que a estudios serios respecto a cómo debiéramos financiar a los estudiantes. Un ejemplo al respecto, por ejemplo, ¿no es cierto?, un estudio reciente de Muñoz, Bucarey y Contreras sostiene que el crédito con aval del Estado en el margen ha generado que estudiantes elijan universidades en lugar de institutos profesionales, pero esos estudiantes que en el margen eligen universidades, ¿no es cierto?, tienen deserción después, cuando los contrafactuales, los que eligieron efectivamente los institutos profesionales, logran terminar. Entonces ahí hay un efecto en el diseño del sistema. Podemos mencionar muchos ejemplos, este es solamente un ejemplo de cómo no está bien estructurado para que de alguna forma las decisiones sean correctas. Entonces yo creo que esto requiere una atención especial. Luego, el tema cobertura y equidad, y lo vuelvo a ligar con financiamiento, como bien dice José Joaquín, Chile es el país que hoy día, los datos comparables que tenemos, representa el mayor gasto en educación superior, como porcentaje del PIB. Pero al mismo tiempo, los niveles de gasto no son demasiado altos, digamos, por estudiante. O sea, como porcentaje del PIB, esto se explica porque tenemos una alta cobertura. Si uno mira los datos internacionales, por ejemplo, si uno revisa CETLAS, digamos, este depositorio de datos de la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, uno se encuentra con que Chile es por lejos en América Latina que tiene mayor cobertura en educación superior y también el que tiene mayor cobertura por lejos los 2 quintiles de ingresos más bajos. Entonces esto supone un tremendo esfuerzo, pero claro, el gasto que hacemos por estudiante es relativamente bajo. La edición anterior del Panorama Mundial de la Educación que produce la OECD entrega el esfuerzo que hace Chile respecto al ingreso per cápita, o sea, el gasto por estudiante respecto al ingreso per cápita, y Chile aparece también relativamente bajo ahí. O sea, no es solamente que el volumen o el gasto por estudiante sea bajo en términos numéricos, digamos, sino que respecto del ingreso per cápita, es relativamente bajo también en perspectiva comparada. Y claro, esto con la paradoja que tenemos ya un 2,7% de gasto en educación superior y es cómo compatibilizamos esto para lograr mayor calidad. Y el segundo elemento es que Chile ha ido caminando. Chile es muy especial en el mundo porque es fuertemente privado, tanto en su financiamiento como en su oferta. Y lo que ha ido cambiando en el último tiempo es que crecientemente se ha ido reemplazando parte del gasto privado por gasto público, ¿no es cierto? Se mantiene un nivel alto, como decía José Joaquín, el más alto del mundo, pero hay un cambio en la composición. Y la pregunta interesante es si ese cambio en la composición va a generar más equidad o menos equidad. Y yo creo que hoy día no tenemos una respuesta clara.
¿no? Y eso va a depender particularmente de cómo diseñemos el sistema de financiamiento estudiantil. Entonces, esto de cobertura y equidad, que estamos relativamente bien, pero estamos haciendo una transformación profunda, que es reemplazar gasto privado por gasto público, debería evaluarse desde el punto de vista de si va a contribuir a la equidad o no. Y no sabemos realmente, no hemos hecho los estudios, tampoco tenemos las líneas de base para tratar de medir si es que esto va a contribuir más a la equidad o no. Hay algunos antecedentes sorprendentes que sugieren que tal vez esto no contribuye a la equidad, curiosamente. Y eso puede estar asociado a la forma en que estamos diseñando el financiamiento. Paso al tercer tema, la articulación de la educación, de la educación técnico-profesional con otras áreas. A mí, a propósito de la experiencia que narra José Joaquín de Austria y también un poquito de Australia, una de las cosas que me sorprende de Chile es la poca vinculación que hay entre la educación superior técnica profesional y la educación media técnica profesional. Porque nosotros somos un país donde 45% de los estudiantes en tercero y cuarto medio van a la educación técnico profesional, pero es una educación técnico profesional, digamos las cosas como son, un poquito de mentira. Eso no existe en otras partes del mundo. Uno tiene el modelo de la educación dual, por así decirlo, que es otro modelo, o tiene un modelo donde terminan a los 16 años, o sea, en el equivalente a segundo medio, y después se van a la educación, a una educación superior técnica profesional o una certificación. Esta situación que nosotros tenemos es bastante rara en el contexto internacional y es extraño que no tengamos una mayor articulación. Entonces, esa es una dimensión. Después tenemos el CENSE, nosotros que está en el Ministerio del Trabajo, digamos, y donde en el fondo tenemos otro modelo de formación de competencias, digamos, un poco distinto, con otras instituciones, no conversa educación con el CENSE, y luego tenemos una cosa muy rara que se llama Chile Valora, que nadie pone mucha atención, que certifica competencias, que como que se adelantó al marco de cualificaciones que en algún momento Chile aspiró. Y uno mira ahí, yo por lo menos miré la región metropolitana y uno se encuentra con que hay universidades participando en la certificación, pero no hay institutos profesionales. Raro de nuevo, digamos. ¿Cómo se articula todo este sistema de formación de competencias y de títulos profesionales, digamos? Yo creo que es algo que no hemos pensado bien y tiene mucha implicancia en el financiamiento. O sea, cómo esto va conversando, y creo que hay cosas que hay que preguntarse de nuevo desde el punto de vista de la equidad. Y el cuarto tema que quería mencionar muy rápidamente es si uno mira un poco esta gobernanza que hemos construido, ¿no es cierto? Ahora tenemos el Ministerio de Educación, que tiene un financiamiento para las instituciones, tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, creo que se llama, que tiene otro financiamiento. Claramente, a pesar de que el ministerio se llama de Ciencia e Innovación, claramente está conversando con las universidades, muy poco con la formación técnica, digamos, y cuando uno dice innovación, bueno, eso debería haber ahí algún puente, digamos, y yo no veo, de nuevo, veo una especie de archipiélago, ¿no es cierto? En la definición tampoco, desde el punto de vista de las universidades, el Ministerio de Educación no conversa con el Ministerio de Ciencia, entonces tampoco hay una política articulada, general. Creo que eso de nuevo tiene implicancias para el financiamiento y la equidad, porque como bien muestra José Joaquín, también tenemos una estructura rara de financiamiento, porque el financiamiento institucional en general es poco. Casi todo el financiamiento estudiantil, de nuevo, es una cosa novedosa en el contexto internacional. Y el financiamiento institucional funciona más bien por raíces históricas que por otras razones, digamos. Entonces, tampoco hemos logrado articular ahí bien cómo esto se financia con consecuencias para la equidad. Muchas gracias. Creo que se me acabó el tiempo. Me queda un minuto. Entonces, para cerrar, entonces, el punto general que yo quería hacer es que en vez de construir una política de financiamiento coherente y consistente,
¿no es cierto? Cuando uno mira esta situación de manera separada, uno se va notando que en lugar de construir esa política consistente, articulada, que permita evaluarla en función de la equidad, de la calidad de la cobertura, estamos construyendo otra política que se va dispersando, que no conversa entre sí, que tiene distintos instrumentos muy poco articulados, y yo temo que las consecuencias de esto sean muy negativas para el funcionamiento del sistema de educación superior en su conjunto y para la equidad en particular, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a debatir. En algún momento teníamos un camino relativamente articulado, este famoso informe del Banco Mundial y de la OECD del año 2009. Todo eso se perdió en el camino. Hoy día el sistema está un poquito desorientado, sin rumbo, las políticas se han dispersado, y eso hace pensar de que tenemos que volvernos a sentar a conversar y tratar de articular mucho mejor lo que estamos haciendo. Eso. Perfecto. Muchas gracias, rector Beyer. Las disculpas por el arbitraje. Es el turno ahora del rector Gonzalo Tomarelli. Él lidera el Instituto Profesional IPLASEX y es el secretario general de nuestro Consejo de Rectores Vertebral. Gonzalo, por favor, hasta 10 minutos, como sabe. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy día. Antes que nada, agradecer a Vertebral, no solo esta oportunidad para reencontrarnos como comunidad de la gente que está en educación superior y en educación superior técnico profesional, en épocas en que se necesita bastante, sino también la oportunidad de conversar sobre estos temas que hoy más que nunca, por las circunstancias, porque estamos en época de presupuestos, son particularmente relevantes. Quiero aprovechar también de celebrar la realización de estos estudios. Me parece que en general el programa de estudios de Vertebral con el Centro de Políticas Comparadas en Educación de la UDP es un gran aporte. Este ya es el 10º estudio o boletín. Se complementa con lo que hicimos en materia de empleabilidad y la crisis social, la formación continua y reconocimiento de aprendizajes previos, el sistema de aseguramiento de la calidad para la educación TP. Quiero de verdad destacar el esfuerzo. Creo que es un ciclo de estudios que está aportando mucho a lo que debe ser un debate informado, serio, que nos permita avanzar en educación superior TP. En particular, este informe sobre el financiamiento comparado es pertinente por la crisis que enfrenta hoy día el sistema, y porque estamos en una época en que se están haciendo políticas públicas en el Congreso, en los presupuestos, en el gobierno. Entonces, bueno, es muy pertinente hablar de estas cosas. Yo voy a tratar simplemente de en los próximos 7-8 minutos hacer un pequeño repaso de las ideas que anoté como más significativas para mí al menos del informe y tratar de extraer algunas conclusiones y pensar en su aplicabilidad en el contexto actual, qué cosas podríamos tener que ir haciendo o proponer. Respecto del informe, para todos los que nos gustan las cifras y nos apasiona el tema del desarrollo de la educación superior y en particular la educación superior TP, claro, contar con estos datos reunidos y los análisis que hay es como todo un lujo. Seguramente va a ser un texto de consulta permanente, así que felicitaciones a José Joaquín y a todo el equipo que está detrás de esto. 3 o 4 ideas respecto del gasto en educación superior, que es como la primera parte del informe. A priori tenemos un gasto en educación que es relativamente bajo en educación superior, $9.000 en Chile contra con 15.000 en la OECD, y el gasto en ciclo corto, en las carreras ciclo corto es relativamente más bajo también, $4.000 en Chile contra 11.000, o dicho de otra forma, representa solo un 42% de lo que gastamos en total respecto del otro tipo del ciclo largo. Entonces, claro, uno podría decir, ya, pues estamos gastando poco, pero después hay que mirarlo esto también como proporción del ingreso, o como señala el texto, como esfuerzo país. Y claro, ahí nos damos cuenta que en Chile estamos
gastando una proporción mucho más alta del PIB en educación superior de lo que hacen los otros países. Ahora, incluso un tema ahí bien interesante es que en cuanto al esfuerzo relativo en ciclo corto, pareciera que en Chile la proporción es más alta que en otros países. Eso se explicaría en parte porque la proporción de estudiantes en ciclo corto es un poco más alta que en el resto de la OECD. Pero en realidad el esfuerzo claramente, si uno lo mira en recursos destinados, está desbalanceado y tendría que estar aumentando en el sector del ciclo corto. Después otros puntos que, solo para reforzarlos o decirlos, la proporción del PIB que estamos gastando en el sector público es relativamente similar a lo que estaríamos gastando en el resto de la OECD, en torno al 1%. El que está alto es el esfuerzo privado. Y aquí empieza a aparecer una idea que a mí me rondó durante la lectura de todo el texto, que es, necesitamos estudiar un poco más el impacto que tiene la educación superior, el impacto que tiene la educación superior TP o el ciclo corto, en el tema de la movilidad social, y cuánto ayuda o cuánto aporta a la educación a tener trabajadores más preparados, de más capital humano, con mejores remuneraciones y un país más desarrollado finalmente. Se me viene siempre a la cabeza el gráfico ese de la encuesta CACEN, que muestra cómo los ingresos de las personas en Chile crecen exponencialmente en la medida que van aumentando su escolaridad y saltan cuando tienen acceso a la educación superior. Así que ahí hay algunas ideas respecto de, o lo que yo anoté como más relevante para mí en términos de las necesidades de, o cuánto deberíamos estar gastando o invirtiendo, me gustaría decir, en educación superior. Respecto a los sistemas comparados, a mí por lo menos el que más me llamó la atención o que me pareció más interesante de seguir es el de Austria, pero en general la idea de la necesidad de tener un sistema de financiamiento en que se trabaje en conjunto entre las familias, el Estado y las empresas empleadoras, en conjunto con las instituciones de educación, la idea de los permisos de estudio de Austria, de los incentivos fiscales para las empresas que consideren la educación superior como algún tipo de gasto que estaría descontando impuestos, ciertamente parece importante. Yo creo que, como decíamos antes, estamos al debe en Chile en la capacidad de vincular la educación superior con los empleadores, con las empresas, y se me vienen a la mente al tiro el proyecto de franquicia tributaria CENSE, en que hace tiempo hemos estado pensando en una forma efectiva y sistemática de financiar carreras técnicas, y en realidad no lo hemos logrado. Y se me viene a la cabeza también el proyecto IP-SFT 2030, que apunta a vincular la vinculación entre la institución de educación y el sector productivo mediante la innovación tecnológica, dos cosas en las que claramente deberíamos poner los ojos y tratar de trabajar. Por último, y respecto al informe, en cuanto a las ideas de financiamiento fiscal a la educación superior chilena, el texto hace referencia al aporte de la educación superior TP en materia de calidad, de acceso y de equidad, presenta información respecto de la calidad en el sistema TP, respecto del acceso, y siempre es importante acordarse y darse cuenta, esto se nos tiende a olvidar a todos y a los que hacen política pública. En Chile, cada año hay más alumnos que eligen matricularse en un IP y un CFT que los que eligen matricularse en una universidad. Las carreras universitarias son un poco más largas, así que en general el número de estudiantes en universidades es levemente más que en los IP y CFT, pero cada año la elección, los alumnos que se matriculan lo hacen preferentemente en un IP y un CFT. Y además los IP y los CFT están atendiendo a un tipo de personas, de estudiantes, que es más vulnerable que en los otros casos. Hay unos estudios más antiguos, pero yo encontré algunos datos, por ejemplo, en los estudios de la DIPRES de hace un par de años, donde, por ejemplo,
hay muchos más alumnos del primer al quinto quintil en los IP y los CFT, como el 55%, que en las universidades estatales, que en las universidades del G9 o que en las universidades privadas. Y se nota con claridad cómo la proporción de estudiantes de los quintiles más altos están mucho más concentradas en las universidades que en los IP y los CFT. Entonces, efectivamente, los estudiantes que más necesitan ayuda y financiamiento están en los IP y los CFT. No sé si, Leonardo, tú me puedes compartir porque no sé si puedo presentar. Quería mostrar un cuadro, pero... Sí, deberías poder, Gonzalo. Ahí hay solo un mono, porque de repente estos gráficos a uno le hacen o le permiten acordarse mejor de estas cosas, ¿no es cierto? Aquí vemos como del primer al quinto decil la proporción de alumnos de los IP y CFT está bastante más alta que en las universidades, y que la matrícula total también. Estos son datos de la DIPRES. ¿Ah? Ahora, para juzgar la importancia del financiamiento de los IP y los CFT, o de los alumnos que participan en los IP y los CFT, también es importante tener a la vista el acceso y la equidad, y el estudio muestra muy bien cómo los IP y los CFT se están haciendo cargo prioritariamente o mayormente de los alumnos que vienen de la educación media municipal. Pero me parece que donde podríamos estudiar más, y aquí hay al tiro una petición para que los próximos estudios se hagan cargo de ello, es de qué forma entonces cada uno de estos tipos de educación contribuye a la movilidad social. ¿Hasta qué punto entonces este gasto en realidad es inversión en gente que va a prosperar, que se va a volver más productiva y que va a tener mejores perspectivas en el futuro? De hecho, con más detalle se puede estudiar algo bien interesante que se ha planteado en algunos casos, la educación superior de ciclo corto, digamos. Está bien evaluar su eficiencia en términos de cuántos alumnos pueden egresar o titularse, pero es cierto que si está con un modelo más bien orientado a las competencias laborales, a veces lo que se lleva a un alumno de estar un año en un CFT puede ser muy valioso. De hecho, como comentábamos antes, el premio o la variación del ingreso puede ser muy significativa según el estudio de la CACEN. Entonces, el impacto de la modalidad social, en la movilidad social que tiene la educación superior TP, debiera ser un tema que estudiemos y que tiene que ver con la importancia que le asignemos al momento de diseñar políticas públicas de financiamiento. Gonzalo, perdón, ya pasado el tiempo, te puedo conceder uno más para cerrar, si lo quieres. Finalmente, solamente insistir en la idea de que este financiamiento tiene que ser juzgado por esas variables y que hay que preocuparse de que sea equivalente. Este gráfico muestra, ¿no es cierto?, súper a las claras de que la mayor parte, el 57% de alumnos están en la universidad y el financiamiento fiscal 2018 está en un 79% en las universidades. Estos son datos de la Contraloría General de la República, que el financiamiento fiscal de las universidades es del orden de los 2,4 millones de pesos por alumno, de los IP y los CFT es de 0,8 o 1,1 millones por alumno. Entonces hay un desbalance del cual hay que hacerse cargo. El caso de las becas, ¿para qué hablar de eso? La beca Nuevo Milenio comparada con la beca Bicentenario cubre una parte muy pequeña y deja un copago mucho más alto. En fin, hay un montón de cosas de las que podríamos hablar en materia de financiamiento que se hace cargo el estudio, que son muy interesantes y que tienen que iluminar la política pública y las cosas que hagamos en los próximos años y meses también. Bien, don Gonzalo, muchas gracias. Perdóneme la tarjeta amarilla y roja. A continuación es el turno de Rodrigo Valdés. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, como ustedes saben, es uno de los exministros de Hacienda. Y es el tercer exministro que está
hoy con nosotros. Así que, Rodrigo, por favor, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Vertebral, a Juan Pablo, a ti, Leopoldo, por la presentación. Déjenme partir con una advertencia que yo hago habitualmente en paneles donde hablo, en que no es mi área de experticia. Yo me dedico a la macroeconomía, a la política monetaria, a las finanzas, y por lo tanto mis visiones en esta no tienen la profundidad quizás y la experiencia que tienen los que me han precedido en la palabra, ¿no? Yo soy, si se quiere, nada experto en educación, fuera de que hago clases, y me tocó meterme en el tema de educación y gratuidad porque por mi pega de ministro me tocó enfrentar esa discusión muy desde adentro, ¿no? Y ahí aprendí algo de educación y algo de política, y me quiero referir un poco a esas experiencias también en mis comentarios. De hecho, Gonzalo mostró las láminas que mostró, las hice yo con mi equipo en ese tiempo, ¿no? Que fue de los primeros documentos que hicimos. Bueno, miremos bien cómo estamos gastando la plata. Bueno, parto por felicitar también a José Joaquín. Creo que es muy útil reflexionar sobre este asunto. Creo que hay que buscar benchmarks con el cuidado de hacer comparaciones bien atingentes, ¿no? Yo creo que Harald, en una de sus reflexiones, le da así el punto clave, que es que estamos siempre haciendo comparaciones muy marginales, y creo que ha llegado el momento también de hacer una mirada un poquito más general de lo que tenemos como sistema educacional. Quiero separar mis reacciones al documento en dos grandes temas. Uno, llamémoslo cosas que me llaman la atención del documento y que me hacen repensar algunos temas o mis propios sesgos con los que me aproximo a estas discusiones. Y en segundo lugar, quiero mencionar algunos problemas, no del documento, sino problemas de estos temas que estamos viendo y que veo prioritario enfrentar en torno a lo que estamos discutiendo, financiamiento de educación superior. Entonces, déjenme partir primero con, si se quieren, los alcachofazos de leer a José Joaquín. Entonces, el primero es que yo tenía bastante claro este tema de desigualdad entre financiamiento universitario y TP, ¿no? Decía este documento que mencionaba Gonzalo, lo muestra, aunque hay que hacer varios ajustes, ¿no? En eso, cuánto se gasta en investigación, cuánto es más caro una carrera que otra, duraciones, muchas otras cosas. Pero a mí lo que me llama la atención del documento, que no tenía en mi radar, es que las tasas de graduación son abismantemente bajas en el mundo TP. Y yo no lo tenía tan fuerte en el radar. Yo sé que en Chile tenemos un problema con eso. A nivel universitario es evidente. Pero a nivel TP muestra que la eficiencia del gasto público en esto es bien bajo. Y creo que sería muy importante ponerle atención a eso, investigar las implicancias en rentabilidad, etc. Pues el segundo tema que me impresionó, que está muy claro en el documento, es la poca vinculación, y esto lo sabemos, ¿no? Pero los números dicen mucho, la poca vinculación con investigación y desarrollo. Básicamente, 30% de los fondos que se le da a la educación superior en la OCDE terminan yendo a investigación y desarrollo, en Chile 5%. Y eso es de los grandes temas pendientes que tenemos y que hemos ido, si algo, enredándolo más, como decía Harald, con un ministerio que no conversa con el Ministerio de Educación. A mí siempre me ha gustado mucho, no tuve la fuerza de empujarlo ni el tiempo, y creo que lo habría ganado, la idea de haber llevado toda la educación superior al Ministerio de Ciencia y separar allí el Ministerio de Educación. Pero bueno, eso es un gran tema de futuro. Y el tercer tema que me gustaría mencionar dentro de los alcachofazos es el siguiente. Yo tenía un prejuicio de que nos faltaba más educación técnica profesional en Chile, quizás por datos más antiguos, en fin. De hecho, en algún momento, y la sigo pensando, que parte de la gratuidad debiera tener un tope en términos de magnitud de cantidad de becas de gratuidad que se otorgan en uno de los dos sistemas, de manera de, el sistema TP o el sistema universitario, de manera de orientar qué sistema queremos que crezca relativamente al otro. Yo creo que pensar que el mercado se puede hacer cargo de definir correctamente
el tamaño de un subsistema y del otro subsistema creo que es un error garrafal. Yo creo que no está la información a nivel de mercado ni las fuerzas para definir lo que es correcto. Y lamentablemente lo estamos haciendo sin querer con los incentivos de plata que ponemos. Y yo creo que sería muy interesante pensar, bueno, ¿qué queremos de Chile respecto de un sistema y el otro? De hecho, me desayuné con que nuestro sistema no es tan chico, que el ciclo corto, en comparación a otros países, es relativamente grande, de ahí el cachofazo. Pero la reflexión más general es este tema de ¿qué queremos? O queremos dejárselo al mercado efectivamente, pero yo creo que me parece que hay que hacer supuestos muy grandes para que eso funcione. Bueno, paso al segundo gran tema de conversación, que es urgencias que veo yo, problemas que hay que empezar a mirar. El primero, bien obvio, pero quiero repetirlo quizás, por razones diferentes, porque el PIB potencial es más bajo, porque hay muchos otros gastos. Yo creo que el sistema educacional tiene que ser muy realista, que no hay más plata para el sistema. O podrá haber algo más, pero no nos podemos acostumbrar de lo que sucedió en los últimos 10 años, en que básicamente se duplicó el gasto disponible para educación. Subió casi igual que salud. Entre estos dos sectores se llevaron 12 puntos porcentuales del PAI, mayor que lo que había hace 10 años. Al final muchos sectores han bajado, pensiones es uno de ellos. Y por lo tanto creo que es muy importante reconocer eso. Ahora, parte de la plata, como dijeron algunas personas que hablaron antes que yo, se usó para sustituir recursos privados por recursos públicos, básicamente. Por lo tanto, no es más plata para la educación per se. Entonces hay cierto desbalance entre lo que la política le puso al sistema y lo que puede dar el sistema, porque fue sustitución de plata. Pero es la realidad. Yo creo que esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es urgente? Yo creo que urgente es tener un buen sistema de crédito y finalmente no es solo un problema de platas contingentes, también un tema de monto, no tanto en el sistema TP, pero en el sistema universitario es brutal, el endeudamiento no cae, sino que de suplemento al cae. Creo que está el proyecto de Piñera de esto y el proyecto Bachelet. Esos dos proyectos son como, igual que en pensiones, dos proyectos que no tienen la misma mirada al sistema educacional, y ninguno va a ser aprobado si no se busca cierto acuerdo político de qué se quiere. Pero es central hacerlo, porque si no vamos a tener un problema más adelante. Un tema chiquitito que quiero mencionar, bueno, ya mencioné lo de las tasas de titulación baja, ¿no? Yo creo que es importante como tema volver a empujarlo como de los temas pendientes. Un tema chico que quiero mencionar, pero para tenerlo en mente, es el tamaño del sistema educacional. Nosotros teníamos 300.000 jóvenes en el año 2009 saliendo de cuarto medio, bajó a 240.000, perdón, a 260.000 y va a bajar a 240.000 en 20 años más. Entonces, también pensemos en el tamaño del sistema que necesitamos para los próximos 20 o 30 años en esta discusión. Bueno, y por último, déjenme pasar un poco más a la política, a partir de los comentarios de Carlos Díaz. Harald mencionó también algo de esto, que creo que también es urgente pensar desde el mundo TPIP y también desde el mundo más general de educación superior cómo enfrentarnos la discusión. Hasta ahora creo yo que hemos hecho cambios que son básicamente incrementales, sin tener demasiada claridad cuál es el punto de llegada que queremos. Se ha hecho un montón de modificaciones, pero llena de restricciones políticas y llena de grupos de interés que pelean por su presa. Y además con visiones ideológicas en pugna que no han podido pactar cuál es este punto de llegada. Y en ese cuadro, bueno, no es raro que pase lo que dice Harald, que las magnitudes de cuánto está en un sistema o en el otro varían brutalmente. No es raro pensar que hay fluctuaciones también en formas de ir financiando, que sean inequidades, etc. Hay una cosa chiquitita del mundo IP que constato, no voy a dar ni siquiera mi opinión porque creo que es irrelevante, pero el tema de tener fines de lucro en algunas instituciones enreda la discusión política innecesariamente. Es una restricción que este mundo debiera tomar seriamente en cuenta respecto del peso que tiene la discusión, dada esa característica.
Y por último, en este mundo más de la política, si vamos a seguir en una discusión pública de pequeñas como coaliciones que se expanden o se achican, las coaliciones más grandes diríamos que es educación superior contra el resto, o educación contra el resto del país, después educación superior contra educación no superior. Después las coaliciones más chicas son universidades y educación técnica profesional. Después dentro de universidades están las estatales, G3, G9, CRUCH, no CRUCH. Ese es el mundo que hoy día conversa. Si es en ese mundo lo que se va a dar, no estoy seguro que podamos cambiar ese mundo. Me encantaría que Harald hiciéramos lo que Harald quiere, que es discutir esta cuestión fuera del bosque y decir qué sistema queremos. Pero si se sigue en este mundo, yo creo que es muy importante que el mundo TP decida si quiere ser o seguir siendo como el hermano chico del mundo universitario, o quiere ser el primo trabajador del mundo universitario, o iguales que tienen una relación mucho más cercana. Hoy día creo que no hay una voz muy clara respecto de esto. Y en parte porque yo supongo, no conozco demasiado el mundo OTP, pero que también hay coaliciones internas de distintos grupos que, más que el bien común completo, ven el bien común de su subsector. Creo que esa discusión es importante hacerla dentro de este mundo OTP y ojalá empujar la cosa más global que dice Harald, que necesitamos en algún momento discutir más seriamente el punto de llegada de todo el sistema. Porque con estos pequeños cambios incrementales que se dan en un momento en que una coalición tiene más fuerza, la verdad es que no tenemos un sistema demasiado bien pensado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. A continuación, hay reservado un espacio para que los panelistas y el presentador también, por supuesto, tengan oportunidad de replicarse, si lo estimaran, o de complementarse. No sé si hay alguno de ustedes, a mí me parecería que hay espacio, según lo que se ha planteado esta mañana, pero depende naturalmente de ustedes. Me gustaría hacer un orden, una intervención en otro orden. Harald, no sé si tú tienes algo que comentar al respecto sobre, por ejemplo, lo que ha dicho Rodrigo. Tres minutos cada uno, quien quiera tomar esta palabra, por supuesto. Yo hoy día no voy a pelear con Rodrigo, digamos, no, pero en serio yo creo que tal vez recoger algunos puntos que me faltaron al comienzo y que creo que es importante seguir pensando. Un tema que menciona José Joaquín en su estudio es un poquito esta discrepancia entre el financiamiento institucional, y esto tiene mucho que ver con la forma en que asignamos recursos. Si nos parece importante mejorar eficiencia interna, y yo creo que es tremendamente importante porque lo que estamos viendo hoy día es que la heterogeneidad, una vez que uno le agrega el pago de los... no sé, el pago de los créditos y todo, hay carreras tanto en las universidades como en los IP que salen, o sea que los estudiantes que toman esos endeudamientos terminan saliendo para atrás, digamos, a el valor presente, por así decirlo, de sus decisiones negativas. ¿Y cómo los apoyamos para que eso no ocurra? Una de las cuestiones es tratar de que el egreso sea oportuno y que no haya tanta deserción. Pero yo no veo otra forma de hacerlo que a través de fondos institucionales, por ejemplo. Y resulta que los institutos profesionales para estos efectos no tienen recursos, digamos, ¿no? Por supuesto, sujeto a una evaluación de desempeño, a indicadores, tenemos distintas experiencias de otros lados para estos efectos, pero es algo que el Estado ha gastado en el pasado, recursos que no son, claro, no son los más importantes, pero no dejan de ser, para promover egreso a tiempo, para promover retención. Los resultados han sido bastante mediocres, digamos, para decirlo de esa manera, y probablemente lo que ocurre es que esto tiene que ser un financiamiento un poquito más basal o semibasal,
para sostener esto en el tiempo, digamos. Hay para que por supuesto, sujeto a evaluación de desempeño. Hoy día yo creo que el país ha aprendido bastante de cómo puede hacer esta evaluación de desempeño, cómo estos recursos se pueden ir reasignando en función de estos criterios. Los modelos de financiamiento, por ejemplo, el arancel de referencia y el nuevo forma de medir las contribuciones a la gratuidad, tampoco está pensado en términos de valor agregado. Los indicadores, digamos. Entonces uno querría, y un valor agregado importante, la posibilidad de tomar un alumno y llevarlo hasta el final, digamos. ¿No es cierto? Eso es un elemento bien importante. Entonces tampoco hay incentivos demasiado fuertes a hacerlo, porque al final uno ajusta la matrícula, o qué sé yo, se las arregla de otra manera. Pero el sistema no tiene incentivos realmente para retener a los estudiantes que de alguna forma entran y después se van. Entonces, muchas instituciones prefieren sobrellenar, por así decirlo, y no parece ser una forma correcta, creo yo, de hacer educaciones, digamos, porque saben que van a desertar a algunos estudiantes y por lo tanto operan de esa manera. Y claro, siempre esta es una discusión que yo siempre he tenido en el mundo universitario, que dice que los estudiantes de la educación media vienen mal preparados. Ese es el tipo, o vienen del mundo del trabajo, dirán los IP mal preparados, por lo tanto, ¿por qué no tenemos que hacer nosotros responsables? Pero una vez que uno acepta estudiante, uno tiene que hacerse responsable. Entonces la pregunta de fondo es cómo desde el Estado se generan los recursos y los incentivos para estos propósitos. Yo creo que a eso, desde el punto de vista de la equidad, de la eficiencia del sistema, es una cosa tremendamente importante, donde yo creo que apenas tenemos balbuceo y nada demasiado firme, digamos. De hecho, los financiamientos que hemos hecho en el pasado como Estado para esto ni siquiera han sido bien evaluados. Eso demuestra que tampoco a la sociedad o al Estado como un todo le ha importado demasiado. Pero yo creo que para la sobrevida, para la eficiencia del sistema, para usar mejor los recursos, esto es un tema crucial donde no tenemos realmente una definición y una política. Gracias, Harald. Carlos, Gonzalo, no sé si quieren hacer uso de, en ese mismo orden, espacio a réplicas. No, mira, yo quisiera, Leopoldo, destacar un par de cosas. Yo creo que sería interesante, fíjate, estudiar más el tema de la articulación y más el tema de la equidad, porque yo creo que son dos temas tremendamente importantes, digamos, y pienso que todavía no lo tenemos claro. La articulación es un desafío, pero es claramente complejo de llevar a cabo. A mí me encantaría que sucediera lo que plantea Harald, de que pudiéramos lograr un sistema más consistente, más articulado y una visión más holística de esto, pero me inclino más por la visión de Rodrigo, como yo planteé, digamos, de que va a ser muy difícil lograr eso, independientemente procuremos avanzar en ese sentido, porque esto está lleno de grupos de interés, con visiones ideológicas, con restricciones que son muy fuertes. Lo que vemos hoy día nosotros en la economía política o en el mundo político es que eso está primando, entonces es difícil poder llegar a una cosa así. Pienso que nosotros tenemos que, como sector, trabajar conjuntamente en una visión de largo plazo, que en el caso de financiamiento pienso que va a tener que ir por un buen sistema de créditos. Creo que tenemos que continuar, como dije antes, mejorando, relevando nuestro aporte y planteándonos frente a las universidades como un complemento, y evitando tener como posturas antagónicas y pasar a ser un grupo de interés más que trata de sacarle, digamos, una parte a las universidades. Creo que hay que nivelar la cancha en el sentido de evitar discriminaciones, pero no podemos aparecer como una posición de enemigo frente a la universidad, y nosotros tenemos que trabajar y relevar nuestro aporte como un complemento claro en lo que es la educación superior. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gonzalo, Rodrigo, ¿quieren hacer uso de su réplica? Porque si no, pasamos a las preguntas. No, yo, más que réplica, Leopoldo, quizás aprovechar de volver a resumir la idea principal del documento en términos de la necesidad de equilibrar los sistemas de financiamiento que tenemos para todo el sistema de educación superior, porque hay un desequilibrio aquí evidente. Y eso, por cierto, tiene mucho que ver con que a veces en el diseño de la política pública han estado primando los intereses de grupos, de incumbentes, incluso de ideología, y tiene que
digamos, eso es algo sobre lo que hay que reflexionar y desarrollar un sistema en que esté de verdad equilibrado y donde se ponga por delante las necesidades del país o en este caso de los estudiantes, ¿no? Ejemplos bien claros de esto son, por ejemplo, las discusiones que se generaron con el nuevo llamado para los créditos CAE y la discusión si tendría que haber sido gratuidad. Me parece que es más importante pensar en lo que necesitan los alumnos, en un sistema equilibrado y en general, y no en lo que cada uno de los grupos de interés puede necesitar. Esa es una idea súper valiosa. De hecho, y en particular a propósito de un comentario que se hizo recién, si es que los IP y los FT estamos atendiendo a un tipo de estudiante más vulnerable, por ejemplo, necesitamos equilibrar también los sistemas de financiamiento para cumplir con las nuevas misiones que nos impone la ley 21.091. ¿No es cierto? La ley dice que los IP y CFT cumplen su misión a través no solo de la docencia, ahora también a través de la innovación y la vinculación, y así como están las cosas, eso significaría cargarle esos costos a los alumnos vulnerables que estamos atendiendo nosotros, porque no hay financiamiento de fondos basales, y los fondos concursables, hay que decir que en el último par de años han avanzado, el último llamado que se hizo ahora es particularmente pertinente, creo yo, pero en materia de financiamiento de las instituciones deberíamos equilibrar y no cargar estas nuevas misiones a los estudiantes, sino que tener algún tipo de financiamiento institucional para cumplir con estas nuevas dos misiones, por ejemplo. Oye, Leopoldo, me da la palabra. Pero por favor. No quiero ser así, no quiero pelear como dice Harald, pero quiero ser realista y creo que es re importante pensar en las razones del desequilibrio, y que son muchas, como decíamos, pero no basta como argumento decir queremos un sistema equilibrado, porque además la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo lo equilibramos? ¿Le quitamos a las universidades? Be my guest, como decían gringos. Vamos a pedirle a Hacienda que suba el gasto aún más de lo que tenemos. Entonces, creo que hay que ir un paso más allá en esta discusión. Y mi impresión que para esta parte del sistema le conviene una discusión más en serio del aparato completo. Y aquí quizás pega para otro paper de José Joaquín, pero ¿cómo nos imaginaríamos ahora por el bien común completo el sistema? El tamaño, el financiamiento de esta parte del sistema, de la otra parte del sistema, su interacción. Carlos mencionaba que está muy difícil ponerse de acuerdo, y estoy 100% de acuerdo. Pero no podemos cejar en eso, porque creo que si se acepta esta lógica de puja que existe hoy día, no van a ganar. Porque por distintas razones, ¿no? Siempre me ha impresionado mucho por qué los centros de alumnos del mundo TP no tienen ninguna atracción en la discusión pública. Y los centros de alumnos del otro subsistema tienen una atracción, pero brutal. Bueno, esa es una de las distintas razones para pensar que el solo decir, mira, necesitamos más plata, creo que no va a tener la atracción para los cambios necesarios. Si Harald acepta la necesidad de fondos basales para el mundo TP, yo creo que es una buena primera forma de empezar a descubrir esto. En fin, lo que lo estoy tratando de decir es poner muy en serio las restricciones políticas y trabajar sobre esas restricciones políticas y tratar de moverlas al final, ¿no? Pero tal como están las restricciones hoy día, creo que no van a ganar demasiado como sector aceptándolas, simplemente. Yo puedo agregar algo, yo no diría basales, semibasales que sean sujetos a concurso con una función específica. Pero yo quiero agregar, yo entiendo los desafíos de la política, yo mismo estuve en algún momento involucrado en la política, pero a mí me parece que lo que nos falla, y en parte los grupos de interés se comen la discusión, porque no tenemos claridad respecto a cuál debe ser el diseño de nuestro sistema de financiamiento. Entonces yo creo que si no vamos a tener esa visión,
y de cómo esto debería... Es imposible ganarle a los grupos de presión, digamos. Entonces, esto va de la mano, digamos. No es... uno no puede detener, yo creo, a los grupos de interés si es que uno tiene una buena idea que logre vender. Finalmente las ideas buenas logran colarse, digamos, pero hay que insistir en eso. Yo creo que lo que nos pasa es que no tenemos un buen diseño, no tenemos una buena imagen de qué es lo que queremos respecto a nuestro sistema de educación superior. Bien. Déjame solo agregar esto. Yo creo que el tema... Espera, un segundito. El tema que no sé cuánto Vertebral se ha metido en el tema del CENSE. Pero es como... Es kafkiano que exista el CENSE y un sistema paralelo de educación tecnoprofesional, ¿no? Que no conversen esas dos cosas y sean un artefacto. Bueno, José Joaquín va a tener harta pega de armar un white paper de este. Oye, hay hartas preguntas, vamos a comenzar a tomar algunas. La primera está dirigida al rector Beyer y la hace la rectora María Olivia Recart. A ella le interesa saber qué datos o indicios son los que esboza usted respecto al a la potencial inequidad del sistema de gratuidad. Se la dejo, enuncio otra mientras tanto, si lo estiman. Esta es dirigida a Rodrigo Valdés, la hace Nivaldo Pérez, periodista de la radio Biobío. Si es posible, conforme a su experiencia como exministro de Hacienda, ¿cómo quedó establecido en la Ley de Educación Superior que la cobertura de gratuidad aumente de manera más rápida debido ahora a las circunstancias de la pandemia, la crisis económica, la social, en fin? En el entendido que la ampliación de la cobertura a los otros deciles está condicionada por las mejoras en las condiciones macroeconómicas del país. Rector Beyer, si quiere comenzamos con usted y luego Rodrigo. Hay un trabajo de Alonso Bucarey, que lamentablemente dejó la academia para dedicarse a Amazon, digamos, pero que muestra que lo que ha ocurrido con la gratuidad es que ha empujado a estudiantes de menor nivel socioeconómico de las carreras y universidades más selectivas. Y eso indudablemente que le resta, por así decirlo, movilidad social. Ese es el paper así como que está listo, publicado, pero hay otros papers de tesis doctorales que muestran un poquito cosas muy parecidas. Así que yo se lo puedo enviar a la rectora Recart cuando hoy día a la tarde, tal vez. Gracias, rector. Rodrigo. Bueno, solo quiero agregar una cosita acá. Yo creo que es bien urgente respecto de gratuidad. Otra pega para José Joaquín, o quizás esto hay que hacerlo en un grupo más amplio de personas. Una buena evaluación de gratuidad X años después. Y hay hartas cosas pasando en eso, pero no hay un buen resumen de qué hemos ido aprendiendo. Y creo que ya es tiempo de hacerlo. Evidentemente, eso va a ser una gran discusión, y entretenido y útil. Pero creo que hay que organizar esa discusión en serio. Bueno, respecto de la pregunta de Nivaldo, quiero ser bien preciso en cómo funcionan los gatillos de gratuidad. Pero antes de ir a describirlos, déjenme decirles que ese fue un dolor de cabeza muy grande para mí siendo ministro, con dos restricciones muy obvias. Una restricción obvia era política de la presidenta, que ella no iba a anunciar que la gratuidad universal no era posible. ¿Okay? Y yo, ministro, tenía que básicamente respetar, porque era una restricción, una decisión de ella muy, muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tenía una restricción económica que era imposible comprometer una fecha para eso. Porque no hay recursos en Chile para ir a un sistema de educación gratuito completo con no el nivel de PIB que tenemos. Ese no es el problema principal. El problema principal es el nivel de carga tributaria que tenemos, que es una cosa bien distinta. Entonces tampoco yo podía decir en el año 2034 vamos a avanzar otro decil más, porque no da la plata, porque los costos van subiendo con el PIB.
Sí, la función de producción de educación superior al menos, básicamente son los sueldos, y los sueldos básicamente suben con el PIB. No hay mucha magia en esto. Entonces, después de desvelarme muchas horas pensando cómo salimos de este entuerto, vimos con este tema de los gatillos, que es bien extraño, pero permitió un pacto político al final, que no se hace cargo, a propósito, déjenme mencionar esto al margen, pero de que hay universidades que no han adscrito ni quieren adscribir, más allá de algunas universidades que tienen recursos, porque yo entiendo perfecto que la Universidad de los Andes pueda no querer adscribir. Pero ¿por qué la Universidad Central no decidió adscribir a gratuidad? Es una pregunta que todo el mundo fanático de la gratuidad debería preguntarse. ¿Okay? ¿Por qué ese paso de la Universidad Central? Entonces, no me estoy haciendo cargo de esa parte, ¿ok? Y si coexisten dos sistemas como hoy día, uno en gratuidad y otro no, también eso pone un montón de restricciones a cómo se tienen que implementar distintas políticas. De hecho, de partida el tema del CAE. Pero déjenme volver al punto de cómo funciona entonces. Esto básicamente funciona en que cuando Chile tenga unos 10 puntos más de carga tributaria, hoy día tenemos menos de 20, poquito más de 20, se podría pensar en llegar a mucho. Y hay unos escalones, ¿ok? Por cierto, en un momento uno podría decir, ¿saben qué? Yo quiero gastar más de esto en pensiones, lo cual es muy legítimo también. La gracia de estos gatillos es que no provocan que todo el ingreso extra se gaste en esto, sino que es un porcentaje relativamente pequeño. Pero no es un porcentaje suficientemente pequeño para que sea irrelevante. Y por lo tanto, futuras generaciones o futuros gobiernos tendrán que discutir si esto es lo correcto o no. Pero fue al final del día una salida para poder cuadrar el círculo en esto. Y deja el avance en gratuidad, de nuevo, no sujeto a condiciones macroeconómicas, sino sujeto a condiciones de cuánto es la parte del PIB que se lleva el gobierno para poder gastar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Pregunta para el rector Carlos Díaz. La hace Fernando Martínez, rector de AIEP. ¿Qué recomendarían para demostrar que la mejor inversión social es en el país la educación superior y quizá particularmente la técnico-profesional, teniendo como objetivo la disminución de la desigualdad en nuestro país? Carreras más cortas, aranceles accesibles y, en sentido complementario, ¿cómo eliminarían también prejuicios que puede haber sobre la educación a distancia? Calidad, financiamiento, en fin. Se la dejo enunciada, rector. Voy a hacerle otra al rector Gonzalo Tomarelli. La pregunta la hace José Cancino, vicerrector de INACAP, que nos pregunta a propósito de algunas palabras de Rodrigo Valdés. ¿Por qué el subsistema técnico profesional debe tener una especie de lazo familiar de hermano menor o de primo trabajador, ¿cierto?, con el subsistema universitario? ¿Es lo que nosotros observamos como modelo? ¿Es lo que quisiéramos llegar? ¿Es lo que aspiramos? Porque él estima que el sector técnico profesional debe tener una identidad propia. Te la dejo anunciada también a ti, Gonzalo. Rector Díaz, por favor. Gracias. Aprovecho de saludar a Fernando. Mira, primero voy a comenzar con la segunda, digamos, el tema más bien digital, online. Yo soy un ferviente admirador de la educación online. Yo creo que efectivamente se puede hacer y se puede hacer muy bien. Y yo creo que es necesario moverse en esa dirección. Lo que vemos en experiencias internacionales es que universidades de mucha calidad, digamos, están haciendo programas online de igual calidad que los presenciales. El punto es que eso no es barato. La experiencia muestra que puede ser igualmente costoso o incluso más costoso hacerlo bien. Entonces, el desafío es moverse en esa dirección. Yo creo que tenemos que ir construyendo, digamos, programas online de alta calidad, o por lo menos de igual calidad que lo que es el presencial, y en el caso de carreras como las nuestras, tienen que ser más bien programas blended, y combinen efectivamente con la parte práctica en las sedes, digamos, en los laboratorios, los talleres y todo lo que sea necesario. Entonces, yo creo que esto tiene futuro, tenemos que trabajarlo de una manera seria, importante y, como digo, de buena calidad, y vamos a lograr prestigiar efectivamente lo que es la formación online. Respecto de lo segundo, yo creo que al sector técnico profesional le falta todavía demostrar más resultados, como lo decíamos antes, ¿no? En términos de el número de titulados, esto que planteaba Rodrigo, que para él fue una sorpresa.
Para mí también fue una sorpresa cuando llegué y asumí como rector, digamos. Pensé que eran más altos. Creo que tenemos que lograr demostrar y mostrarlo con porcentajes mayores, ¿eh? De mayor éxito y progresión estudiantil. Creo que tenemos que trabajar mejor la pertinencia de las carreras, efectivamente, y mostrar mejor también los resultados en términos de empleabilidad. A veces me parece que hay carreras que los sueldos finales son muy bajos, entonces me generan dudas respecto de cuál es el aporte que estamos haciendo en términos de empleabilidad. Son temas complejos, efectivamente, poder demostrar esto y se podrían generar varios estudios en esa dirección. Gracias, Carlos. Gonzalo, por favor. Sí, bueno, yo soy de los que piensa de que la educación superior técnico-profesional es o tiene que ser y puede ser tan buena como la universitaria. La idea de que somos la educación superior para los que no quedaron en la universidad, me parece que ya la hemos ido superando en el tiempo, que somos los hermanos chicos o algo así. Me da la impresión de que no es exactamente lo que quiso decir Rodrigo, pero ciertamente hay una parte del país o de las personas que todavía nos mira un poco así. Lo que nosotros hacemos en educación superior TP es distinto a lo que hacen las universidades. Lo nuestro es formar personas para el trabajo, personas que no tienen los intereses de una carrera con énfasis científico, tal vez como es el universitario, o no tienen el tiempo para ir al ciclo largo y necesitan salir a trabajar en corto plazo. Y por tanto es muy importante lo que acaba de mencionar Carlos en términos de la flexibilidad y cómo hacemos capaces de introducir la educación a distancia y la combinación entre el trabajo y estudio. En resumen, la educación superior técnico-profesional tiene y puede ser de excelencia, pero para eso hay que reconocer que la excelencia no se mide igual como en las universidades. Nosotros podemos ser tan buenos como las universidades, pero tenemos que juzgar con otras cosas, con otros indicadores, con otras ideas, porque hacemos algo distinto, ¿ya? Y por cierto, este estudio que estamos conversando hoy día apunta precisamente, así como el resto de los estudios, a relevar la importancia en términos de accesibilidad, de equidad, de movilidad social, que estamos haciendo como educación superior TP. Es tanto o más importante como lo que hacen las universidades. Gracias, Gonzalo. Hay otra pregunta dirigida a José Joaquín Brunner, la formula Rodrigo Jarufe, que es el rector del Centro de Formación Técnica Estatal de Valparaíso y presidente de la red de los Centros de Formación Técnica Estatales. Si tú pudieras plantear, José Joaquín, ¿qué desafíos tienen los Centros de Formación Técnica Estatales a propósito de la descentralización de la educación superior técnico-profesional que obliga al autofinanciamiento incluso en zonas de baja densidad poblacional? Estoy pensando en Magallanes, por ejemplo, ¿cierto? El CFT estatal de la región de Magallanes está en la comuna de Porvenir, pero les exige cumplir con los requerimientos propios de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a la acreditación en materia de calidad. Bueno, muy interesante pregunta porque en realidad los centros de formación técnica estatales son muy recientes y efectivamente se han distribuido a lo largo del territorio nacional en distintas regiones y dentro de las regiones más bien en lugares apartados, donde había escasa oferta de educación superior en general, de modo tal que idealmente, efectivamente, van a cumplir o podrían llegar a cumplir un papel muy interesante en la medida además que avance el proceso de regionalización del país y la creación en distintas regiones de algún tipo de clúster económico, académico, científico, etcétera, que contribuya al desarrollo de la economía chilena en los próximos 30 o 40 años. Ahora, me parece a mí que la forma como fue concebido el desarrollo de estos centros, desde el punto de vista justamente del tema que estamos hablando, del financiamiento, revela el problema más general que se ha tratado acá en la mañana, que es que efectivamente el país no tiene una estrategia adecuada para financiar la educación superior. Y que no tenemos ni siquiera, al parecer, por lo que hemos conversado acá, no hay tampoco hoy día
una gobernanza de la educación superior que permita efectivamente arribar al diseño de una cierta estrategia de desarrollo sustentable de la educación superior durante los próximos 20 o 30 años. Y todos los países que uno mira de la OECD efectivamente están permanentemente haciendo el ejercicio de mirar su propia estrategia de desarrollo de la educación superior hacia adelante, y lo hacen de una manera, y creo que Harald apuntaba en esa dirección, lo hacen de una manera tal de recoger los intereses corporativos de los grupos de universidades o de las instituciones más poderosas en particular, porque efectivamente esos intereses existen, son legítimos y hay que incorporarlos, pero los incorporan de una manera que nosotros hasta acá no logramos hacer, que es que en realidad el gobierno, que es el único que puede efectivamente coordinar un esfuerzo colectivo de definición de la estrategia, tiene que dar a conocer un cierto marco, una cierta visión. En Inglaterra siempre hablan de los white papers o de los green papers, que son un instrumento para construir la estrategia de desarrollo, que una vez escrito en 15, 20 páginas con la matriz, con los ejes principales de a dónde se quiere llevar al sistema, se reparte entre las instituciones en primer lugar y se les dice a las instituciones: ustedes tienen 30 días para responder, y tienen que responder públicamente y asumir una posición respecto de la estrategia, y por lo tanto justificar, argumentar racionalmente respecto de sus propios intereses. Y eso, llevado en un proceso iterativo, lleva finalmente, a través de una discusión que además los ingleses, los australianos, los neozelandeses la ponen en sus sitios principales del ministerio, y permite arribar a un cierto esbozo de estrategia nacional, que es lo que aquí nos hace falta. Y me parece que todas las intervenciones han sido muy interesantes en esa dirección, en plantear sugerencias. Yo creo que hay varias que nosotros mismos, como parte de este esfuerzo conjunto de preparar estos informes, podemos recogerlas y llevarlas adelante. Pero en realidad, si no mejora la gobernanza de la política de financiamiento de la educación superior, y si el gobierno no asume seriamente su propia responsabilidad, vamos a estar en un problema cada día más grande, como ya creo yo lo estamos. Porque, por ejemplo, todo este cambio del financiamiento sustituyendo dinero público con privado, el resultado concreto es que hay hoy día una mayor dependencia de todas las instituciones respecto del Estado. Instituciones universitarias, IP, CFT, públicos y privados. Todos dependemos hoy día más del Estado y de la política estatal. Y por lo tanto, uno esperaría que la política se ponga a la altura de una discusión de esta envergadura, donde hoy día el Estado está financiando, digamos, una parte creciente del sistema. Más de la mitad del esfuerzo lo está poniendo el Estado, pero un instrumento ahora tan clave como es la determinación de los aranceles de referencia ocurre en un comité que es casi secreto. Nadie sabe del comité, no discute públicamente, no ha mostrado cuál es la matriz con que está empezando a definir los criterios de cómo se va a aplicar los cálculos de los ponderadores, o como sea que van a calcular algo que ningún país del mundo ha podido hacer, ni ha querido hacer, que es calcular el costo de producción, digamos así, de las distintas carreras que ofrecen las universidades. Y aquí puede efectivamente llegar a producirse un verdadero desastre, dado que ahora el sistema es más dependiente del dinero estatal. Entonces, en vez de estar discutiendo públicamente estos tipos de cuestiones, se discuten en cámara cerrada con los intereses corporativos. Y eso no nos va a llevar a ningún lado, y en cambio va a generar riesgos crecientes para el sistema que debiéramos tratar de evitar. Muchas gracias, José Joaquín. Hay otra importante pregunta, no viene preasignada con destinatario, pero se la vamos a entregar al rector Harald Beyer. La fórmula Otto Granados, que quizá algunos de ustedes lo ubican, es el ex embajador de México en Chile y que fue ex ministro de Educación en la Federación, en los Estados Unidos mexicanos. Rector Beyer, Otto Granados nos pregunta lo siguiente: ¿cómo están las tasas de empleabilidad de egresados de la educación superior en general y en particular en relación a la educación superior técnico-profesional?
Perfecto, yo contesto en 30 segundos. Quería agregar algo sobre lo que dice José Joaquín Brunner y que dijo en algún momento Rodrigo Valdés, porque lo que está pasando en este ambiente de incertidumbre es que además la gratuidad se está tomando como una suerte de seguro. Entonces, están cada vez más instituciones sumándose, digamos, y por lo tanto yo predigo que muchas instituciones van a terminarse, incluso instituciones que eran muy opositoras a la gratuidad y que creían que esto iba a destruir sus proyectos, se están sumando, digamos, y esto habla de un resultado no buscado por el sistema, digamos. Pero lo interesante es que no es como un convencimiento, sino que se toma como un seguro. Y es como raro eso, digamos, desde el punto de vista de la construcción de una política de financiamiento robusta y permanente y sustentable en el tiempo. Dicho eso, respecto a la pregunta del embajador Granado, la curiosidad que hay en Chile es que el sistema es tremendamente heterogéneo. Cuando uno mira las tasas de empleabilidad a primer y cuarto año, digamos, uno encuentra que en promedio las tasas de empleabilidad, tanto en la formación técnico-profesional como en la formación universitaria, son bastante buenas. Pero uno encuentra diferencias y uno toma casi cualquier institución y uno toma diferencias en empleabilidad entre 30% en algunos casos hasta 90%. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, la calidad, pero ¿qué es lo que hace que la calidad, entre comillas, en una misma institución sea tan distinta en tal carrera que en la otra? Y yo creo que no es ese el problema es que no necesariamente, como alguien dijo por ahí, son carreras pertinentes, pero las instituciones no tienen ningún incentivo en el corto y mediano plazo a asegurar pertinencia, porque el sistema de financiamiento, y esto es lo importante, no está pensado para premiar, entre comillas, aquellas disciplinas que agreguen más valor a los estudiantes respecto de otras que agregan poco valor. Entonces, ¿cómo se va innovando en un sistema de esas características? En un sistema donde solamente está vinculado un poquito a la acreditación, que tiene otro objetivo, que tiene otros propósitos, pero entonces se persevera, por así decirlo, en carreras que no necesariamente son muy pertinentes. Yo encuentro que ese es un problema serio. Y la gratuidad, por ejemplo, en esto no va a ayudar mucho. Tampoco ayuda mucho tal como está diseñado el CAE en este momento. Entonces, esa es de nuevo una gran discusión que yo creo que hemos pasado por alto. Muchas gracias, rector. Hay una última pregunta ya por tiempo también. Nos encantaría, por supuesto, tomarlas todas y discutir largamente sobre esto, pero no alcanzamos. Se la dejo enunciada al presidente, que va a dar las palabras de cierre, pero también se la formulo a Carlos Díaz y a Rodrigo Valdés. ¿Cuál es el sistema, alejándonos por supuesto de todas las grandes consideraciones de la realpolitik, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones ideales o cuál debiera ser la política de Estado para orientar el desarrollo de la educación superior chilena? No es una pregunta fácil, por cierto. Pueden procesar mientras tanto. Yo en un minuto les voy a decir que no resistí la tentación. Voy a hacer solo un comentario, presidente, por su intermedio, pero muy breve. Coincido mucho con una frase que dijiste tú, Carlos. Aquí hay muchos problemas de economía política. Yo se lo he planteado en diversas oportunidades al Consejo de Rectores. Es, por supuesto, el tema de financiamiento público, como en toda política pública, importante el rol de Hacienda, las finanzas públicas, al final del día. Pero aquí también hay un problema de economía política sobre los mecanismos de asignación o distribución de los recursos que no tocan necesariamente definirlos al Ministerio de Hacienda. Yo estaba mirando en la mañana, lo conversamos también ayer nosotros, en la nómina de las personas que están presentes aquí hoy día, hay muchos rectores, vicerrectores, universitarios del mundo técnico profesional, hay altos asesores de ministerios, de educación especialmente, asesores legislativos, pero no hay nadie del Ministerio de Hacienda. Es una constatación. Así que, rector Díaz, Rodrigo, los dejo con la pregunta planteada.
se la cuento también al presidente, que le corresponderá muy pronto las palabras de cierre de este evento. Rodrigo, comienza tú. No quiero, porque es una pregunta muy difícil y no me atrevería a tirarme a la piscina con un diseño cualquiera. Déjenme decir simplemente cosas que me gustaría que el sistema pudiera reflejar bien. Primero, yo creo que es muy importante reconocer que el capital humano en Chile todavía no es bueno. Y hay muchos temas para el desarrollo de Chile que la educación superior necesita hacer para que tengamos más productividad al final. Con la misma máquina y las mismas horas, por alguna razón un australiano produce el doble que un chileno. No sé si los números son exactos, pero va a impresionar. Lo segundo, yo creo que tiene que ser un mayor punto de encuentro de lo que es hoy, aunque hoy día ha mejorado mucho, creo eso, en el tiempo de la sociedad. Creo que la estructura que teníamos hace un par de décadas era muy distinta. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ser eficiente. Yo creo que nuestro sistema, cuando gastamos la plata que gastamos y tenemos el output que tenemos, simplemente tiene que decir, bueno, estamos gastando la plata mal. Y yo creo que hay hartos espacios para ver, esto no quiere decir que hay que pagarle menos a los profes, por si acaso hay colegas preocupados. No, pero creo que hacemos muchas cosas que probablemente podríamos hacer distintas. ¿Cuáles son? Eso da para un proyecto completo. Pero creo que le debemos al resto de Chile también dar cuenta del esfuerzo que se hace con plata pública en educación superior. Leopoldo, mira, bueno, yo me sumo a las palabras de Rodrigo. La verdad que dar una respuesta resulta imposible. Saber cuál podría ser el sistema, tampoco lo he pensado. Yo creo que efectivamente, digamos, creo que tenemos que ser más eficientes. Eso lo hemos planteado, yo lo he planteado, digamos, tenemos que mostrarle a la sociedad que efectivamente utilizamos de mejor manera los recursos públicos y lo podemos hacer. Yo creo que hay espacio para hacerlo efectivamente, para mejorar lo que hablábamos aquí, el trabajo de José Joaquín, la eficiencia, la tasa de titulación. Creo que hay que considerar todos los temas asociados a productividad, efectivamente a acceso, a cobertura, a temas de equidad son efectivamente muy relevantes, y habilidad, ¿sí? ¿Cuál va a ser el foco donde vamos a estar poniendo, sobre todo, los institutos técnicos profesionales, que para nosotros todo lo que llega en relación con la pertinencia y la empleabilidad es efectivamente clave. Yo creo que al final va a deber ser una combinación entre gratuidad, como dije antes, préstamos con las condiciones pertinentes, sujetas de ingreso, y etcétera. Pero no tengo una respuesta única, claramente. Gracias, rector Díaz. Profesor Valdés, por supuesto la pregunta no era fácil, pero ustedes son gente preparada, por eso están aquí esta mañana. Esto no estaba preparado, se ha hablado mucho esta mañana sobre equidad. Yo solo quiero anticiparles que el siguiente informe que está preparando la Unidad de Estudios Vertebral UDP, versa precisamente sobre equidad en la educación superior técnico-profesional. Así que muy próximamente van a tener noticias sobre el evento de lanzamiento y las autoridades invitadas. Señor presidente, por favor. Bueno, se escucha, ¿cierto? Sí. Agradecerle a todos. En lo personal creo que tenemos que lograr generar mejores indicadores de la eficiencia de este subsector de la educación superior. La titulación sin duda no es el único. Nosotros como Vertebral hemos visitado distintos sistemas de educación y hay que entender que la articulación impone generar la articulación como objetivo. La educación superior técnico profesional no necesariamente en todos los casos es un fin en sí, es un camino, es parte de un camino también, y eso es algo muy valioso y que está muy presente en la Ley de Educación Superior, muy presente en lo que está implementando el Ministerio de Educación en este momento, y en particular con en desarrollo, estrategia para la formación técnico-profesional. Bueno, hay que invertir en instrumentos adecuados para un buen diagnóstico de ese valor agregado que se le entrega a quienes pasan por esta formación, para poder juzgarla de manera adecuada, y en eso es peligrosa la aplicación lineal de ciertos indicadores generales.
quisiera hacer la advertencia porque es una reflexión en la que nosotros también como Vertebral hemos propuesto poco, y de esta conversación surge muy nítido que hay que esforzarse más y hay que generar más profundidad. Bueno, hay que poner término por la hora a esta interesante conversación. Quiero agradecer especialmente a todos los panelistas, a José Joaquín por el aporte, por la actitud crítica, por la reflexión. Creo que ha sido algo que aporta al desarrollo, que activa a los actores, así que lo valoro y lo agradezco especialmente. Siendo la hora que es, muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.